mejor la telita, es como una malla que separa, lo que llamamos el separador. Ese separador es un punto importante del diseño de la membrana. ¿Por qué? Porque el grosor, el espesor de ese separador nos va a influenciar cuántas vueltas de membrana yo puedo lograr en un rollo de estos. Los rollos ya son estándar, son de 8 pulgadas o de 4 pulgadas o de 2,5 pulgadas. Existen membranas de 16 pulgadas, pero son supremamente complicadas de manejar. Solo se usan en operaciones como de minería o desalinizadoras muy grandes, porque necesitan manipulación con montacargas para poderlas cambiar. Hasta 8 pulgadas por más o menos 1,5 metros de largo, 1 metro de largo, es el estándar, que es algo que puede cambiar una persona. Si se para la planta, abre el vaso de presión, saca la membrana y una persona la puede manipular. Esa es la razón por la cual el estándar confluyó a ese diseño. Y en esa membrana pues vamos a tener, como les decía, los flujos cayendo hacia el centro, y en el colector central va a salir un flujo central, que es el permeado, y alrededor de toda la superficie va a salir el flujo de concentrado. Luego, ¿qué hace uno? Monta las membranas en un tubo de presión y van acompañadas una de otra, y ese tubo de presión se llama tubo de presión porque está presurizado. La operación de ósmosis inversa se basa en el concepto de presión osmótica. Todos sabemos, una solución que tenga sales disueltas por sí misma tiene una presión osmótica. Para sacar esas sales de la solución, lo que uno tiene que hacer es aplicar una presión mayor que esa presión osmótica. Por eso las presiones de operación varían dependiendo el agua que uno alimente. Si uno alimenta un agua de mar, uno necesita vencer una presión osmótica mucho mayor. Estamos hablando de hasta 400, 500 libras de presión. ¿Qué pasa hoy día? Que con el diseño de las membranas y con la química de las membranas uno logra bajar esa presión, pero el fundamento de la presión osmótica está ahí, y tiene que vencer además la caída de presión del sistema. Básicamente el ejercicio de diseño de la instalación. Entonces tiene que vencer la caída de presión de la membrana, la caída de presión del tubo o del vaso y la caída de presión del sistema, dependiendo del arreglo que uno haga. Este es otro tema que da para un curso completo, entonces voy a avanzar. Básicamente uno tiene lo que les decía yo, el espaciador. Aquí se ve mejor cómo funciona ese arreglo de la membrana. Y un par de comentarios de los que hablábamos ahora. Son supremamente sensibles al cloro y al bromo, a los halógenos en general, que destruyen la poliamida. Y lo que les decía, el tiempo de vida típico es de 3 a 5. Tenemos membranas que duran 8, las de última generación, si uno las usa adecuadamente. Y en el espectro de filtración, pues las membranas de ósmosis están acá, a la izquierda del diagrama. Aquí ese mismo diagrama, pero ya con ejemplos un poquito, ya con nombre y apellido. Aquí me van a perdonar la publicidad, yo he tratado de no mencionar nombres comerciales, pero este slide es muy útil para ver los distintos grados. Entonces uno puede tener distintas familias de membranas cubriendo segmentos específicos de carga iónica. Entonces uno puede ver aquí, en un extremo uno puede tener destilación como una opción, que para desalinización esa ha sido la opción durante muchísimos años, o puede tener membranas. Fíjense, estas membranas están en la misma zona de una operación de destilación, con un costo muchísimo, muchísimo menor. Y en el medio uno puede tener, dependiendo el tipo, otra vez, de membrana y de espaciadores, uno puede tener distintos grados de membrana. Entonces, esa discusión cuando uno diseña una planta o cuando uno diseña un equipo es muy importante, porque cada membrana tiene su espectro de filtración y también tiene sus condiciones de operación, y por ende también tiene un costo implícito. Uno se encuentra mucho plantas todavía donde la gente sigue usando membranas de las primeras generaciones que son supremamente ineficientes. Cuando uno les explica las ventajas de cambiar a una generación superior, entienden el tema técnicamente, pero luego se quedan en el argumento que les decía ahorita, el costo de adquisición, y el que debe uno ver siempre, no solo en este tema, sino en cualquier diseño de ingeniería, es el costo total de operación o el costo total de vida de la planta, porque ese es el que realmente influencia o no el desempeño de la planta económicamente hablando.
algunos parámetros de calidad. Todos estos parámetros se tienen que cumplir, si no la membrana se va a tapar. O sea, esto tampoco es a prueba de todo. Uno tiene que garantizar que ciertos iones no entren, por ejemplo, hierro, manganeso, aluminio, esos hay que removerlos antes. No es lo común, pero si uno tiene un agua de pozo muy rica en hierro, que se ve mucho acá en Colombia, tiene que tener un tratamiento anterior, tiene que coagular ese hierro o tiene que oxidar ese hierro antes de llevarlo a la membrana, porque él reacciona también con la membrana. Y tiene que eliminar completamente las grasas y aceites, a menos de 0.1 ppm. En el ejemplo que les di, por ejemplo, de Pacific, la planta de ósmosis inversa que montaron allá en Rubiales, ese era el principal criterio de diseño, era el principal, porque cualquier cosa que uno le meta a esa planta tenía que tener menos de 0.1 ppm de grasas y aceites, y estamos hablando de un agua de pozo. Entonces imagínense, la mitad de la planta es realmente el pretratamiento, y usaron distintas tecnologías también para remover las grasas y aceites. Y luego el segundo criterio era obviamente que el tamaño de esa planta fuera el más pequeño posible. Estamos hablando de 23, 25 mil metros cúbicos día, dio una planta de más o menos 2.000 membranas. Entonces, ya cuando uno tiene una planta de ese tamaño, el número de membranas es supremamente importante. No es lo mismo una de 2.000 que una de 3.000. No solo desde el punto de vista costo de las membranas, sino que el espacio que ocupan esas membranas, las redes de tubería que uno tiene que montar para esas membranas, las bombas que tiene que operar para que el agua llegue hasta la última membrana, todo eso termina afectando el diseño. Entonces ahí es donde viene otra vez, y ya no lo repito más, el concepto de costo total de instalación. Es preferible comprar una membrana que es un poquito más costosa y ahorrar en todo el layout de la planta. El balance normalmente es positivo. Bueno, aquí un ejemplo de algunas membranas, las distintas químicas. Estos números que normalmente uno encuentra en las membranas, dependiendo del fabricante cambian un poco los nombres, pero normalmente todos usan el nombre de, el número, perdón, del área en pies cuadrados de la membrana. Las membranas iniciales de hace 30 años eran de 330, 365 pies cuadrados. Las últimas ya vamos en 440, bueno, aquí no están. Este es un ejemplo de una membrana que no es de las últimas, ya van en 440 y 500 pies cuadrados. Entonces, obviamente un incremento de 10% en el área es supremamente importante en una membrana. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy rápidamente. Entonces, esta es una planta en Alemania que tenía como objetivo controlar una corriente que usaban que tenía muy alto potencial de ensuciamiento biológico, un agua residual o un agua con alta carga orgánica. Eso acá en Colombia, paréntesis, se ve mucho, independientemente de que uno no haga reuso. Si ustedes miran, la mayoría de termoeléctricas y la mayoría de ingenios de azúcar están en la cuenca del río Cauca o del río Magdalena. Carga orgánica altísima. Entonces, ese es un parámetro que en todos los diseños aparecía. Y no querían usar cloro ni ningún tipo de oxidante en la planta. Entonces, listo, después de 4 años de usar esas membranas, el desempeño fue estable, no encontraron ensuciamiento biológico y solamente hicieron 1 o 2 limpiezas por año. Ese es un parámetro importante, porque si uno compra una membrana de mala calidad, va a estar limpiando el equipo, como cualquier filtro hay que limpiarlo, va a estar limpiándolo con una frecuencia que he visto plantas que limpian cada semana. Una membrana o una planta bien hecha o bien diseñada debería uno limpiar 1 o 2 veces al año. Eso que da pues mayor tiempo de operación y también mayor vida útil de la membrana, porque en cada limpieza se erosiona la capa de poliamida. Ustedes vieron que es bien delgadita y en esa limpieza uno usa químicos dentro de la solución de limpieza que terminan desgastando también la membrana. Uno usa soda cáustica, uno usa ácido cítrico y esos químicos terminan también desgastando la membrana. Entonces, si ustedes tienen una planta en la cual le dicen, no, aquí limpiamos cada semana, fatal. Eso no es ninguna buena práctica. Y uno tiene la posibilidad de usar membranas que no limpia con esa frecuencia. Bueno, entonces estos eran los criterios más importantes. Resolver el ensuciamiento biológico en una membrana de ósmosis. Y ese ensuciamiento biológico genera todos estos problemas. Más consumo de energía, más frecuencia de limpiezas, ya les dije lo de la frecuencia. Lo de la energía, ¿por qué será?
Si me crece biopelícula en la membrana, me aumenta la presión, me aumenta la caída de presión en la membrana, entonces tengo que meter una bomba más grande. O a medida que pasa el tiempo, mi presión de permeado se va cayendo. Y la vida útil de las membranas. Aquí vemos un ejemplo, esto es una membrana con una fotografía de aumento y ven todo esto, es la biopelícula, se forma una capa ahí como una mantequilla encima de la membrana y obviamente es una barrera a la filtración. Y aquí también se puede ver en los espaciadores. Cuando es un escalamiento, pues lo que uno ve aquí es un depósito de sal, carbonatos normalmente, o sulfatos también ve uno. Entonces teníamos un cliente que le decíamos, usted con esa planta de membrana lo que debería hacer es montar una planta de yeso, porque tenía llenas las membranas de sulfatos. Entonces este es un tema bien importante, porque al final termina generando problemas. Y lo lindo de estas plantas es que uno las diseñe para que no tengan problemas. Cuando uno es ingeniero de proceso, lo que más quiere en la vida es evitar problemas de operación. Porque normalmente uno cuando está ahí, tiene un problema de operación, dice, yo no estudié para esto. Y es lo que más pasa. Ir a limpiar membranas, parada a la 1 de la mañana, lo llaman a uno, se bloqueó la planta, ingeniero, ¿qué hago? Ese tipo de cosas normalmente con una buena metodología de diseño y de operación se logran controlar. Entonces se usó una membrana, este caso fue una membrana con resistencia a ensuciamiento. Entonces uno juega con los diseños para tener control de ensuciamiento o para tener mayor resistencia o para tener mejor selectividad. Como les explicaba ahorita, todo va en el diseño. Aquí están los datos de la membrana, el rango de limpieza que se usó y el rango de operación. Esto es una planta que opera a 15 bares. Era un agua, como les dije, de río, mucha carga orgánica. Y elegí este caso porque se parece mucho a lo que vemos acá. O sea, no tenía uno de acá tan documentado, pero es mucho lo que pasa acá. Carga orgánica y variaciones estacionales. Esto es otro problema. Uno diseña una planta para una condición, pero luego viene el fenómeno del Niño y le cambia la caracterización del agua. Es así. En Monómeros colombo-venezolanos, ellos tuvieron que comprar una planta de ósmosis inversa únicamente para operar durante el fenómeno del Niño. Cuando el fenómeno del Niño cedía, apagaban la planta. ¿Por qué? Porque con el fenómeno del Niño el caudal del Magdalena se cae, que es lo que pasó justo ahora, y se mete el mar. Y la planta de Monómeros está ahí casi en la desembocadura del Magdalena. Entonces todos los equipos se disparaba la carga de iones. Obviamente pasas de un agua del río Magdalena que tiene, no sé, 200, 300 ppm de sólidos disueltos al agua de mar que tiene 40.000. Entonces, obviamente, un equipo que tú diseñas para un agua de 200 ppm no va a responder para una carga de 40.000. Y eso es algo que uno tiene que entender desde el momento uno que va a diseñar o a operar un equipo. Y segundo, el tema de sólidos disueltos totales. Este no lo he mencionado mucho, pero intuitivamente ya hablé que uno debe poner un pretratamiento, sea una ultrafiltración o una microfiltración o un sistema de cartuchos que garantice que el número sea menor a 10 ppm en sólidos suspendidos. Y eso en un agua de río es muy común. Sólidos suspendidos es bien común. Finalmente el diseño, ¿cómo quedó? 3 trenes independientes, un flujo de permeado de 67 metros cúbicos hora y una tasa de recuperación del 80%. Eso es lo que uno normalmente ve en agua industrial, 80%. Más de 80% es un diseño bueno. Normalmente ya hoy día uno logra diseños de 85, 90 con membranas de última generación y con un arreglo de varias etapas. Y aquí es lo que yo mencionaba, uno puede usar etapas. Aquí tenemos etapas 10, 5, 5 o 10, 5, 3, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que uno ordena las membranas en 3 secuencias. Una primera secuencia de 10 membranas que alimentan a 5 membranas o a 5 vasos y esos a su vez alimentan a 3 vasos y alimenta el rechazo a la siguiente etapa y el permeado lo drena desde la primera etapa. Entonces así uno garantiza una calidad o un balance de calidad mayor. En otros casos lo que uno hace es un diseño de pasos, entonces uno el permeado de una etapa lo pasa otra vez por la siguiente. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Bueno, hay un montón de discusión ahí. La principal es calidad del agua final y cantidad del agua final, caudal y calidad. Si uno quiere una calidad altísima, se va con un diseño de pasos.
O sea, el filtrado, volverlo a filtrar, es más o menos obvio. Si uno quiere cantidad, uno se va por el diseño de etapas, que mezcla distintos grados de calidad a medida que va permeando cada etapa en el colector final. Y con esos dos criterios, más los otros criterios que he venido hablando, es que se monta el diseño. Aquí hay algunas gráficas, voy a pasar un poco más rápido acá, donde uno puede ver los flujos de permeado, y aquí uno ve, por ejemplo, el ensuciamiento. Uno ve cómo es ensuciamiento de los 3 trenes, cada tren tiene un color ahí, fue unos tiempos bastante amplios, y uno ve cómo la caída de presión de cada uno de esos trenes es más o menos leve. Y digo leve porque uno puede ver plantas en las cuales esta caída es así. ¿Qué es lo primero que uno necesita para poder tener estas gráficas? Uno como buen ingeniero necesita una gráfica de seguimiento del sistema. Es lo primero que uno debe hacer cuando llega a operar una planta. Sea lo que sea que vaya a operar, tiene que tener un sistema de seguimiento de las variables críticas. No me lo van a creer, aquí en Colombia es difícil encontrar una planta que hagan esto con juicio. Y uno tiene operadores ahí todo el día haciendo turnos. Tienen toda la capacidad de llenarle a uno esta tablita en Excel y al final uno va al final de cada mes o al final de cada semana y monitorea cómo va. Uno puede predecir cuándo se le va a tapar la planta. Uno puede predecir si tiene un problema de escalamiento, si tiene un problema de biopelícula, solo analizando las gráficas. No necesita sensores de última generación. Obviamente si uno le mete sensores a la planta, genial, pero con un buen seguimiento de la presión de operación del sistema ya uno puede tener una muy buena visión de la planta. Entonces ahí un consejo, siempre midan la presión de operación del sistema. Empezando porque va directamente ligada al consumo de energía, entonces casi que toca, pero no lo hacen. Entonces mi subrayado aquí es, por favor háganlo. Cuando uno sale allá afuera ve que no lo hacen, hay que hacerlo. Esta otra gráfica uno ve la concentración del rechazo de las membranas. Fíjense que después de cada limpieza el rechazo vuelve a aumentar. Esta primera corrida se ve que cayó muy rápido, seguramente por toda la manipulación de las membranas. Cuando uno carga siempre un tren, la primera corrida normalmente algo de contaminantes le entra al sistema o el arranque como tal arrastra hasta que la planta entra en operación estable, arranca un montón de contaminantes. Entonces se ve una caída muy rápida al principio, pero después ustedes ven se queda siempre entre 98 y 99%. Esta planta operando una maravilla. Uno ve plantas que esto se cae a 50, 60, fatal. Porque una caída de 50 60 quiere decir que a tu turbina o a tu caldera le está entrando un pico de sales. O sea, una caída acá es un pico de sales disueltas en la caldera o en la turbina, si es una generadora. Y eso va a disparar otros costos. Va a disparar el costo de antiescalantes, que también vendemos, pero igual va a disparar los antiescalantes y va a disparar el costo de químicos de antiincrustamiento y de anticorrosivos, porque al final esos van siempre de la mano. Entonces, siempre operar dentro de los parámetros y operar lo mejor posible en un sentido de afuera hacia adentro. Y ese concepto es otro que yo creo que es valioso, más allá de los slides. Operar una planta siempre como una cáscara de cebolla, de afuera hacia adentro. Entre más eficiente sea la operación de las etapas o de los eventos externos o de los primeros pasos de un proceso, más eficientes van a ser los del centro. Y normalmente el costo también va en esa dirección. Es mucho más barato cambiar unos filtros de cartucho o cambiar una ultrafiltración que cambiar un tren de membranas o que cambiar un álave de una turbina, dependiendo hasta dónde vaya uno a analizar el proceso. Entonces ese es otro súper consejo que quiero dejarles hoy. Aquí igualito otro de caídas de presión del lado del concentrado. Y ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo que quería mostrarles de ósmosis inversa. Voy a pasar ahora a uno de ultrafiltración, en otro segmento distinto que me parece importante, que es agua potable. Entonces, ¿dónde está la ultrafiltración en el espectro? Está, como les mostraba acá, antes de la ósmosis inversa, a tamaños de poro de más o menos 0.01 a 0.1 micras. Y el principio de funcionamiento es otro polímero, son membranas o fibras, en este caso ya no son membranas, no son
planas, sino son fibras huecas de un polímero que se llama PVDF, fluoruro de polivinilideno, exactamente. Y esas membranas tienen una característica especial. A diferencia de las de ósmosis, que son poliamida sobre polisulfona, estas están diseñadas para aguantar más abrasión y más o tamaños mucho más grandes de contaminantes, y al mismo tiempo también interacción con otros contaminantes. Entonces el sistema de operación es distinto. Cada pitillo, cada microfibra tiene un canal interior, y la filtración se da de afuera hacia adentro. El agua entra por fuera de la fibra, entra a la fibra y recorre el camino al interior de la fibra hasta salir del otro lado. Normalmente es de abajo hacia arriba, entonces el agua entra, pasa dentro de cada uno de estos cartuchos hay 2.000, 3.000, 10.000 fibras, y entra a cada fibra y sube hasta el cabezal de salida, que es el de permeado, y tiene unos cabezales laterales que son los de concentrado. Y el mecanismo es básicamente ese: fibra a fibra, filtración, y la suma de todos los permeados de las fibras dan el permeado de la membrana, o del cartucho en este caso, y la suma de los permeados de todos los cartuchos son los que van a dar el permeado de la unidad, y la suma de todas las unidades es la que va a dar el permeado de la planta. Ahí es donde está el criterio de modularidad, que uno puede diseñar la planta del tamaño que quiera, usando como elemento estructural una membrana. Por eso son tan flexibles, por eso se pueden usar en espacios pequeños, o se pueden usar como pretratamiento en plantas muy grandes. Aquí un detalle de operación de algunas de las membranas, no me voy a detener mucho ahí. Básicamente el tema de operación: la caída de presión es de más o menos 30 libras, operan a una presión mucho menor que la ósmosis inversa. ¿Por qué la UF ha crecido tanto? Bueno, varias razones, ya creo que he dicho varias. En particular hay unas que son cada vez más normativas, las normativas son cada vez más estrictas en el tema de patógenos en el agua, sea para agua potable o sea para agua industrial. Se busca eliminar los patógenos de una manera más eficiente, no solo desde el punto de vista químico, sino desde el punto de vista de filtración física. O sea, físicamente lo que uno hace es filtrar las bacterias. Las bacterias normalmente están en un tamaño superior, superior al del tamaño del poro. Entonces, por filtración física uno saca las bacterias del lado, y reduce enormemente el consumo de ciertos químicos, no solo del cloro, y no solo del efecto que el cloro tiene sobre las bacterias, sino el efecto que tiene el cloro sobre las otras especies químicas que uno pueda tener en el agua. El cloro reacciona con todo lo que haya en el agua. Entonces se generan una serie de químicos que hoy día las agencias ambientales están monitoreando cada vez más: trialometanos y toda una serie de familias de químicos que se van formando por la desinfección con cloro y que se busca eliminar cada vez más. Bueno, ahora sí al ejemplo. Las ventajas con respecto a la filtración convencional: lo que les decía, es mucho más compacta, la calidad del filtrado es mejor, la estabilidad y la consistencia de ese filtrado también es mejor. Es muy diferente esto a tener una planta que opera en baches con una adición de químicos. Está supeditada a un montón de variables. En cambio, acá uno tiene un sistema de operación y opera básicamente por diferencia de tamaño entre el poro y los contaminantes. Eso funciona de día, de noche, esté el operador o no esté. Básicamente, si uno setea bien el sistema, él va o ella va a funcionar de una manera consistente. La operación y el mantenimiento son más sencillos, es mucho más fácil de ampliar y se puede extender una garantía. Bueno, esto ya es un tema más de cuando el operador o el fabricante tiene las dos tecnologías, puede uno obtener economías de escala usando las dos tecnologías. Hay dos formas de usar las UFs: puede ser presurizadas, como las fotos que les acabo de mostrar, que es un cartucho hermético y se presuriza, y las sumergidas. Estas sumergidas se usan mucho para aguas residuales, son los famosos MBRs o bioreactores de membrana. Esa es otra tecnología que está creciendo a una velocidad enorme porque acelera
y reduce el tamaño de una operación de agua residual. Entonces uno puede jugar con las dos configuraciones también. Y la secuencia de operación, ese sí es un tema bien importante. Así como las de ósmosis se tienen que lavar cada 6 meses, 4 meses, estas se tienen que lavar cada 20 segundos. Ese es uno de los temas críticos. Pero es un lavado con aire y vienen con un acople específico para uno tener una conexión de aire y se coordina con un PLC. Luego viene un lavado más o menos cada minuto, cada 2 minutos con agua, que es la misma agua de operación, lo que uno hace es invertir el flujo y descarga parte de ese concentrado para limpiar las membranas y luego vuelve a operar. Entonces en un ciclo de cada hora uno tiene varias etapas de contralavado o de retrolavado y vuelve a entrar en modo de filtración. Y cada más o menos semana hace uno un lavado con un químico, que esas plantas uno las diseña de forma que tenga sus tanques de químico, cada semana hace un protocolo de limpieza y cada año más o menos hace uno una parada y una limpieza química que implica tenerla en remojo un par de horas o un par de días dependiendo del tipo de proceso y vuelve a entrar en operación. Todo eso se ve complejísimo, pero es que eso no lo hace uno con un operador de vaya, cierre la válvula, abra la válvula, uno lo hace con un PLC montado sobre el sistema. Entonces, una vez que uno diseña esto, monta el PLC, las compañías que ensamblan esto normalmente ya lo involucran y tiene una operación muchísimo más sencilla. Entonces, las ventajas fundamentalmente, modular, es un ciclo de construcción más corto, ese no lo mencioné, pero ese también es importantísimo. Cuando uno construye una planta muy grande, los tiempos de construcción también son importantes. En esta tecnología los ciclos son más cortos. Y el tamaño de la instalación es mucho más pequeño. Fíjense, aquí hay una planta de oxidación con carbón activado, una planta de tratamiento convencional y una planta de UF. Tamaños relativos de lo que uno tendría usando esas 3 tecnologías. Y ahora sí el ejemplo. Este es un caso en Indonesia que se parece mucho a Colombia, o sea, tanto económicamente como en clima, como en todo. Y el agua que se usaba en esta planta es de un río que tiene una alta carga orgánica, más o menos como los ríos que tenemos acá también. Y es una planta que se diseñó para 7.000 metros cúbicos día. Es una planta, digamos, mediana. ¿Cuál es el esquema? Hay un pretratamiento, se montó la unidad de ultrafiltración, luego un post-tratamiento y una etapa de desinfección final, porque es para agua potable. Entonces, esa desinfección está pensada para una red de distribución, para una población. Entonces, uno tiene la toma del río, va a un pretratamiento con una unidad de DAF, flotación, para eliminar todos los contaminantes que están a la derecha de la gráfica, lo que hablábamos de partículas suspendidas y los contaminantes que sean de mayor tamaño, y luego pasa a la unidad de ultrafiltración. Después de eso pasa por una unidad de carbón activado y eso es básicamente para eliminar todos los orgánicos que no son suspendidos. Y aquí hay que subrayar, ultrafiltración igual a suspendidos, filtra sólidos suspendidos. Nunca filtra disueltos. Los sólidos disueltos van a la ósmosis. Entonces, la materia disuelta no la va a filtrar. Y en el caso de un agua que va para consumo humano, posiblemente las sales no es lo que nos importa, porque está dentro del rango de sales que se considera potable, 100 a 300 ppm, pero sí hay que eliminar todos esos sales, todos esos compuestos orgánicos que están en el agua. Entonces se usa carbón activado y luego sí se usa la desinfección. Entonces, es un agua muy contaminada, un agua superficial que es difícil de tratar y la vuelve agua potable. Entonces, ahí un ejemplo que me gusta mucho para mostrar las cosas que se pueden hacer en Colombia. Cada vez que uno ve que no hay acueducto en yo no sé qué pueblo, que el agua no la consiguen, es porque no usan las tecnologías adecuadas. Aquí cada pueblo tiene un río al lado o una quebrada y normalmente no usan esa agua, que porque está muy contaminada. Pero es que el tema es usar la tecnología adecuada. No es un tema de disponibilidad, sino de la forma en que se resuelve el problema. Y lo que ya comenté, ¿no? Las etapas de proceso y el resultado final. Estas son las características del agua. Fíjense, tenía una carga de más o menos 5.000, entre 4.000 y 5.000 unidades de bacterias coliformes. O sea, obviamente eso había que sacarlo. Tendría cargas de detergentes, de carbón orgánico disuelto
turbidez. Turbidez es una forma indirecta de medir los sólidos suspendidos. Entonces un agua muy turbia pues es un agua llena de sólidos suspendidos, como vemos normalmente en los ríos. Y una escala de color más o menos de 78, entre 30 y 70 de platino cobalto. Entonces es un agua complicada, tiene mucha turbidez, tiene alto COD y tiene muchas fluctuaciones estacionales. Ese es otro tema que una tecnología de estas resuelve muy prácticamente, porque la membrana, otra vez, siempre filtra por tamaño. No importa si estamos en el fenómeno del Niño o no, ella va a filtrar lo que le llega. Y el efluente, fíjense aquí, color lo bajamos a 5, turbidez la bajamos a 0.2, o sea, una remoción de 100 a 0.2, o sea, es un agua que sale transparente. Y 0 coliformes y 0.01 detergentes. Entonces, es un agua que sale potable. Uno va a una planta de estas y el técnico que nos acompañaba a hacer estas visitas normalmente decía, ay, venga, déjeme ver el efluente, y sacaba el efluente y se la tomaba. Los ingenieros decían, uy, no, es que si está operando bien y yo ya revisé toda la operación, el agua tiene que ser potable y no me he muerto. Entonces es un tema muy crítico, sobre todo cuando uno está hablando de potable y sobre todo cuando la fuente, y este es un tema que es bien importante porque lo vamos a ver en el futuro creciendo más, es que las calidades del agua que uno usa cada vez son más malas. Entonces usar un agua contaminada, sea porque viene con alta materia orgánica o porque viene de una planta de agua residual, que es algo que ya se puede hacer con esta tecnología, es posible. La barrera ya no es tanto técnica, sino cultural, que se puede reusar agua contaminada para cualquier aplicación, incluso consumo humano. Y el último ejemplo, voy a tomarme máximo 10 minutos. Desalinización de agua de mar. Este es muy bonito. Entonces, bueno, aquí hay algunos proyectos de desalinización a nivel mundial. Uno ve plantas gigantescas. Israel, Arabia Saudita tienen las plantas más grandes. Estamos hablando de 400.000 metros cúbicos día. O sea, eso es 20 veces la que montó aquí Pacific Rubiales, para que se hagan una idea. Pero es que no tienen más agua. Les toca desalinización de agua de mar. Entonces nosotros hicimos un proyectico acá en Colombia para una población de pescadores en la isla de Barú. Por eso me gusta hablar de este proyecto, porque no todo es el tema técnico. Es llevarle agua a una población que, fíjense cómo tomaba el agua. De una ciénaga supremamente contaminada o de un par de avispados que la traían en lanchas desde Cartagena y se las vendían 18 veces más cara que el agua estrato 5 del laguito. O sea, tema de desigualdad en el agua es donde más lo van a ver. Esta gente pagaba 18 veces el agua de lo que pagaba la gente de estrato alto en Cartagena. Y la solución es bien sencilla, es una isla. Están rodeados de agua y la tecnología permite hacer eso. Entonces se hizo un diseño, se hizo una evaluación con la empresa de aguas de Cartagena, se hizo un diseño para abastecer a estas 5 o 6 pequeñas poblaciones que son pescadores, viven ahí desde hace cientos de años y nunca les han puesto el agua. Es muy gracioso, uno va a este pueblo y tienen cajero electrónico, pero no tienen agua. Esta es la ubicación, están en toda la punta de Barú. Entonces, si uno viene aquí, todo esto es Mamonal, todos tienen agua. Si uno va acá, esto es Cartagena, pues la ciudad, todos tienen agua. Y si uno viene aquí, pues ya es Islas del Rosario, todos tienen agua. Todas las islas tienen su propia planta de desalinización. Y nadie se le ocurrió montarles una acá. Entonces, la discusión fue muy grande. Tuvimos que pasar por 4 alcaldes para convencerlos de que hicieran este proyecto. Y ni siquiera es desde el punto de vista comercial, que sea grande. Es una plantica bien chiquita, ahorita van a ver el número de membranas. Pero es el tema de poner la tecnología al servicio de la gente. O sea, no es solo un tema técnico. Y ahí es donde también viene uno de mis mensajes de hoy. También se puede. Este es el diseño, es una captación. Inicialmente se hizo captación de Pozo Playero, se ha cambiado la ubicación un par de veces por el tema de los predios, porque al final los predios no son de nadie, pero cuando uno va a hacer el pozo, entonces ahí se aparece el dueño. Entonces tuvimos que cambiar varias veces de ubicación, se hizo la toma de agua, se hace una estación de bombeo y luego se monta la planta y la red.
Segundo obstáculo, queremos montar una planta, la Asociación de Industrias de Cartagena, Mamonal, diseño lo va a hacer DAO. Todas las empresas van a poner una parte de la financiación. Fuimos a pedir el permiso, no se lo podemos dar. Cualquier planta de tratamiento, cualquier planta de producción de agua potable tiene que tener licencia del gobierno, más que todo por la red de distribución. Entonces, por eso 4 alcaldes para poderla hacer. Y finalmente se hizo un diseño que involucra 2 etapas. Una de ultrafiltración para remover todos los sólidos suspendidos que trae el agua de mar. Aquí ven el diagrama. Este es el resultado de un software de diseño que tiene DAO. Hay distintos software de diseño. Uno puede diseñar muy rápidamente una plantita de membranas. Obviamente si entiende los fundamentos. Si uno se mete a diseñar ahí iterando, pues no le va a salir tan bien. Y está aquí el número de membranas. No me acuerdo cuántas son. 40 membranas, una cosa pequeñita, y es más o menos de este tamaño, es un skid de 2 filas de 20 membranas, es algo que cabe básicamente aquí en este espacio, bien pequeñito, para abastecer a 8.000 personas. Y aquí están pues los flujos y los distintos químicos que hay que construir también los tanques para operar. Y la parte de ósmosis queda una planta más o menos como esta, dependiendo del número de membranas podría ser incluso hasta este tamaño. Aquí nos dio más o menos, esto es para un solo tren, creo que usó 3 trenes, cada tren de 42 membranas, igualito, es una planta pequeña. Toda la planta completa cabe en este auditorio, toda. Y aquí están los resultados del caudal de alimentación, las presiones, y uno ve aquí los parámetros de diseño, la presión osmótica, por ejemplo, que mencionábamos. Fíjense, a la entrada tenemos 25 bares y el concentrado sale a 42 bares. Esos son los criterios, digamos, macro de diseño en una planta de ósmosis. Igualito para agua de mar o para un agua industrial, para mostrarles lo que es el resultado de una simulación de una planta de estas. Y eso es básicamente mi presentación. En esta parte de biocidas ya no nos dio tiempo, pero se las quedo debiendo. Si quieren aprender más, si quieren conocer más sobre las tecnologías, en la página de internet de mi empresa pueden ver, o en Google uno puede encontrar muchísima información, en los libros obviamente la parte fundamento, pero mucho de aplicación y tecnología en la página de DAO Water and Process Solutions. Y si tienen dudas o lo que sea, ahí está mi correo electrónico, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta para cerrar? Sí. Sí, quería preguntar qué posibilidades de reutilización hay para las membranas una vez cumplen su vida útil. Okay. Esa es una buena pregunta. Como membranas para filtrar, ninguna, porque después de que ya la membrana cumplió su vida útil o se obstruyó, no se puede volver a usar. Lo que se hace normalmente, o lo que se debería hacer normalmente, es acumular los elementos y luego desarmarlos y reciclar las piezas independientemente. La membrana como tal, la polisulfona poliamida, queda supremamente contaminada. Esa básicamente es como papel, entonces se dispone en un relleno, y los elementos de plástico se pueden reutilizar, pero como plástico, no como los elementos en sí mismos. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Las tiran a la basura. Entonces ese es un tema que estamos tratando de hacer también, de estimular redes de reciclaje de estos elementos, pero ahí es fundamental tener el apoyo de la industria. No es fácil, como cualquier ciclo de reciclaje es muy complicado. Buenas noches, son 2 preguntas. Estos sistemas DAF son muy usados en las PETARES actualmente. La primera pregunta es, ¿hasta qué parte de filtración me lleva el sistema DAF? Y la segunda es, ¿la ultrafiltración yo la puedo usar
para reemplazar ese tipo de sistemas en las petares? Bueno, la primera, con tecnología DAO uno puede atender prácticamente todo el espectro, pero necesita el complemento de otras tecnologías. O sea, tenemos tecnologías para varias etapas, como les mostré en la gráfica, las de desalinización o las de desionización, la de ultrafiltración, pero en la parte inicial, todo el pretratamiento son tecnologías que no tiene DAO. Entonces, por ejemplo, filtros de cartucho, por ejemplo, filtros de canasta, todo lo que es filtración de sólidos grandes, nosotros no estamos en ese segmento. Y normalmente dentro de todo el proceso hay otra serie de tecnologías que tiene uno que considerar. Por ejemplo, los vasos de presión son de otra tecnología. En las plantas de desalinización, cuando uno usa presiones muy altas, ahí usa intercambiadores de presión, ahí usa otra tecnología. Entonces, resumiendo, para montar una planta de estas, nosotros no podemos proveer todo. Nosotros tenemos una parte importante, pero normalmente las compañías que diseñan y construyen usan tecnología de varios proveedores, incluso de otros proveedores que tienen también tecnologías como DAO. O sea, DAO es líder mundial en membranas de ósmosis inversa, pero hay otros 3 o 4 fabricantes hoy día. Es número 1 también en resinas de intercambio iónico y hay 2, 3 también a nivel global. Y así con cada una. Entonces es más un tema de mercado, es muy dinámico ese mercado, por eso los precios han venido también bajando. Y con respecto a la segunda pregunta, ultrafiltración en residual está creciendo muy rápido, pero en ultrafiltración sumergida. Cuando yo les mostré la gráfica hay dos tipos, la presurizada y la sumergida. ¿Por qué la sumergida? Porque la residual, por definición, es un agua muy contaminada. No se puede operar en fibra, en módulos cerrados, porque el costo de limpiarlos es mayor que el costo de operarlas. Entonces se hace con fibra hueca, que es la fibra básicamente abierta. Se montan unos cartuchos que son más o menos como unos cassettes gigantes que tienen la membrana sumergida y por presión negativa se operan. No por presión positiva, sino por negativa, se succiona a través de esa membrana. Y eso es lo que llaman MBR o bioreactores de membrana. Y hay otra tecnología nueva que involucra MBR con pellets para aumentar el área de contacto, parecido a lo que uno hace en una torre de absorción o una torre de destilación que mete pellets, se llama MMBR, que es bioreactor de membrana movible. Entonces estos pellets o estos aditamentos hacen que uno aumente enormemente el área superficial. ¿Por qué? Porque en residual normalmente la filtración va después o durante el proceso de digestión, aerobia o anaerobia de la carga orgánica que tiene el agua residual. ¿Quedó respondida? Okay. Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Mi pregunta es la siguiente. Si alguna de estas tecnologías genera alguna clase de contaminación y en caso de ser cierto, ¿cuál de ellas es la que menos genera? Gracias. Ok. Contaminación, bueno, eso es bien relativo. Desde el punto de vista de operación, operar una planta de membranas genera muchísima menos contaminación que una planta convencional. ¿Por qué? Porque la cantidad de consumo de químicos o la lista de químicos que uno necesita usar es mucho más pequeña, los volúmenes son más pequeños y están dosificados de una forma muy puntual. Entonces, la única forma de tener contaminación química, hablando de esto en una planta, es porque tengas un derrame, no por la operación en sí misma, porque los químicos hacen parte del proceso y todo el proceso está cerrado. En el rechazo, las concentraciones o las corrientes concentradas, uno va a tener una concentración de contaminantes, pero son los mismos contaminantes que trae el agua. Lo que uno está haciendo básicamente es, de una corriente de agua siempre va a sacar dos, una filtrada y una muy concentrada. Ese concentrado, si lo consideramos contaminante, se trata de dos maneras. Se vuelve a pasar, uno juega con ciclos con algo de recirculación y eso obviamente cambia el diseño, aumenta un poco el tamaño de la planta, pero permite tener un ciclo de recirculación, o la trata con otra tecnología. Entonces, en el caso de ósmosis inversa, que nadie me lo preguntó, el rechazo de ósmosis inversa es súper salado, o sea, estamos tomando agua de 40.000 ppm y estamos sacando un agua de 60, 50.000.
esa agua hay dos formas de tratarla. Si estamos al pie del mar, la forma más eficiente es volverla a disponer en el mar. Se hace mediante unos difusores a cierta distancia que está regulada para volverla a diluir en el mar. O sea, cualquier cosa, 80.000 ppm versus masa infinita que tiene el mar, pues la dilución vuelve a quedar en 40.000 o en 35.000. El problema es cuando uno tiene una desalinización o una corriente muy concentrada en sales en tierra firme. Caso, por ejemplo, la planta de Pacific Rubiales. Esa planta, el concentrado se diseñó de forma que fuera lo más pequeño posible, entonces es una planta de varias etapas, y ese concentrado se pasa luego por una etapa de evaporación. Pero ya estamos hablando de evaporación de un porcentaje muy pequeño del agua, y el lodo final se entierra. Entonces, desde el punto de vista de diseño, contaminación como tal no genera, a menos que uno tenga derrames, a menos que uno disponga mal del concentrado, o a menos que, como respondí ahorita, uno no tenga una buena disposición de los cartuchos. Pero eso, digamos, cae ya dentro de la operación como tal, no de la tecnología en sí misma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tan viable es dejar de usar cloro en la desinfección de agua potable? ¿Y qué tan cerca estamos de eso? ¿Y hay casos exitosos en la sociedad? Viable sí es. O sea, hoy día una parte importante se puede hacer con membrana. Digamos que no se reduce del todo, pero sí se puede, no se elimina del todo, pero sí se puede reducir. Entonces, en una planta, como por ejemplo la que les mencioné de PM, o una que se construyó hace poco en Sao Paulo, es una planta que se hizo con ultrafiltración, toda la carga orgánica, toda la carga de bacterias se queda en la primera fase de filtración como tal, la filtración física, y la cantidad de cloro que se tenía que agregar, pues obviamente se redujo en más de un orden de magnitud, 2 órdenes de magnitud, porque solo quedaron aplicando el cloro residual. Ahora bien, cloro, suponiendo que uno resuelva el tema con ultrafiltración o con otras tecnologías como UV sí es demasiado cara, esa es de pronto para plantas más pequeñas, pero tecnologías como generación de cloro in situ también, porque el cloro en sí mismo no es el problema, es la manipulación del cloro, ese es el problema. Desde el punto de vista costo-beneficio y desde el punto de vista eficiencia, no hay nada mejor que el cloro, el problema es la manipulación. Entonces, en la manipulación se maneja mucho sistemas de hasta triple sello de seguridad, se manejan torres de absorción de los gases, si llega a haber una fuga, está autocontenido el tanque de cloro, etc. En desalinización se usa una tecnología que es muy interesante y es usar el concentrado que les mencioné, que es obviamente alto, tiene alto contenido de cloruros, y ese concentrado se pasa por una unidad productora de hipoclorito. Y ese hipoclorito que se genera se inyecta al sistema como para sanitizar, para descontaminar las membranas. Ese es uno que se usa muy ligado a desalinización porque la fuente de cloro está ahí mismo, es el concentrado. Pero en términos, digamos, de escala, en aplicaciones grandes de agua potable, todavía no se tiene una solución que elimine o que reduzca enormemente el cloro. Estamos ahí en el punto, digamos, medio de la curva de crecimiento. Bueno, pues creo que ha habido muchas dudas y reflexiones sobre el tema del agua. Muchas gracias, ingeniero David. Creo que aquí hay un aviso clasificado muy interesante para los que quieran conocer un poco más del tema de agua. Profesor Jairo Perilla. Gracias, Marcelo. Pues el ingeniero Suárez ya les comenzó a dar una abrebocas, él les habló del simposio, que iba a haber otras charlas. El 30 de junio y 1 de julio vamos a tener acá en el auditorio Alfonso López, en el Centro de Convenciones, el primer simposio del agua. La representación industrial está por parte de Dow Química, por un colega del ingeniero Suárez, y está Analco, pero igual hay representación del gobierno, va a estar el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos al codirector del Banco de la República que nos va a hablar de economía y agua. Hay casos académicos también, hay 2 casos presentados, uno en termoeléctricas y el otro ya en la parte de una comparación entre el río Bogotá y el río Támesis. Y tenemos pues también unas charlas plenarias muy interesantes, una sobre el Estudio Nacional del Agua y la otra que va a ser sobre, pues por una hidróloga que
que nos va a contar más sobre los aspectos globales del agua. Entonces, pues los invito a que estén pendientes de la publicidad que se va a hacer, y los que estén interesados, también hay muestra de póster y muestra académica, y es acá cerca y está ligado con una cátedra internacional que hacemos acá en la universidad a mitad de año, de la cual seguramente muchos de ustedes estarán interesados. Inscripciones para la cátedra, ya la facultad tiene unas fechas específicas, porque esto pues tiene un número de créditos. Los que vayan a ir a solamente el simposio, en la página web de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, que es el coorganizador junto con la universidad, que es www.aceicubogotá.com, pero ya la estarán viendo por ahí en carteleras. Gracias, Marcelo. Gracias, ingeniero. Muchas gracias de verdad, y a sus órdenes en DAO. Control de asistencia ahora.